queridos ciudadanos y ciudadanas, Ecuador nuevamente atraviesa un periodo de grave deterioro de su sistema democrático, debido a que se ha instalado en la función ejecutiva un poder profundamente autoritario, populista, perversamente clientelar y corrupto. Este es un gobierno que ha cambiado sus promesas de progreso con mucho concreto, cemento, pero cada vez más con menos derechos y menos libertades para las ciudadanas y los ciudadanos. Con Correa, el modelo inequitativo de distribución de la riqueza no ha sido modificado en esencia. Se mantiene con las dificultades y las enormes limitaciones de siempre un modelo primario agroexportador que sin embargo es insuficiente para sustentar un Estado cuyo presupuesto sigue dependiendo de un recurso no renovable que está a punto de agotarse, como es el petróleo, y de impuestos cada vez más altos. Según su propio Instituto de Estadísticas y Censos, la estructura productiva continúa sin cambios significativos. Cerca de las 2/3 partes de los ingresos del país provienen de la sierra. Un poco más de la 1/3 parte se origina en la costa, apenas el 2% en la región amazónica y el 2.16% en Galápagos y en otras zonas no delimitadas. Por provincias, el 44% son ingresos de Pichincha, el 27% corresponde a Guayas, el 7% a Azuay, el 3.45% a Manabí y el 3.14% a la provincia del Oro. Muchas de las provincias no representan individualmente ni el 1% de los ingresos del país, lo que demuestra claramente las desigualdades del desarrollo regional y provincial del país. Los ingresos provienen básicamente del comercio, Blasco lo sabe, del sacrificado comercio, tanto por mayor y menor, y de la actividad de reparación de vehículos, 39.8%, de la industria manufacturera, el 26%. Otros sectores con cierta importancia relativa son la administración pública y la defensa, el 6%, las actividades financieras y de seguro, 6%, y la enseñanza, 3.1%. El sector agropecuario apenas registra un 0.84% de los ingresos. Las cifras mencionadas, no dichas por mí, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, demuestran que prácticamente no nos queda aparato productivo. La actividad productiva se centra básicamente en el sector comercial, pero sin producción generadora de riqueza y de empleo no habrá compradores. Lo que sí apreciamos, y esto sí les digo, con vergüenza que me es ajena, es el surgimiento de un sector económico emergente, mafioso y corrupto, ligado a personajes del entorno presidencial, que basados en su situación de poder, utilizan todos los mecanismos, legales o no, para enriquecerse a costa de la miseria de la mayoría del pueblo y de la frustración y desesperanza de los demás sectores productivos del país. De allí que el modelo basado en una sociedad de pequeños propietarios, descrita como nuevo patrón de acumulación en el Plan Nacional del Buen Vivir, se vuelve en estos momentos absolutamente inviable. Correa y sus eficientes tecnócratas han sido absolutamente incapaces de articular ni políticas ni programas dirigidos a modificar una matriz productiva que ahora, peor que antes, es deficitaria.
De allí las cifras de la balanza comercial, que nos hablan de una economía al borde del colapso, que se sostiene con el oxígeno artificial de la inversión pública y los draconianos empréstitos de la China. Correa apuesta ahora no al desarrollo de un aparato productivo saludable, sostenible en el tiempo y amigable con la naturaleza, no, sino al denominado modelo extractivista transnacional, con lo cual no solo que traiciona uno a uno sus propios postulados, sino que beneficia a países, no al Ecuador, a países y a transnacionales interesados en extraer toda la riqueza del suelo sin importarles la destrucción que ocasionan. Y no es que me opongo a toda la actividad productiva minera, pero creo que esa actividad productiva minera no va a estar en manos de productores nacionales, sino en manos de destructores internacionales como son las empresas mineras chinas, rusas, iraníes y sus respectivas transnacionales. El gobierno de Correa ejecuta una supuesta modernización que, sin embargo, no ha involucrado una transformación y menos un mejoramiento del aparato productivo. Y desde la perspectiva política, es un gobierno profundamente autoritario que ha institucionalizado un presidencialismo exacerbado que ya ha cooptado, por la buena o por la mala, a todas las demás funciones del Estado, sin importarle la grave fragilidad que ha ocasionado a nuestro sistema democrático. Es un gobierno claramente clientelar, sin voluntad de transformaciones estructurales. Es un gobierno desarrollista, de perfil cepalino, mediocre en su capacidad y aparatoso, eso sí, en su marketing y su publicidad. Carece de autocrítica, en tanto es caudillista, y pretende el control sobre las críticas externas. Desarrolla unas lógicas de carácter hipnótico típicas de un neopopulismo sudamericano ya superado. En materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, asistimos a más de lo mismo. Soy parte de la Comisión de Asuntos Internacionales y de Soberanía y de Seguridad, y lo que nos ha sido presentado en vez de una ley de seguridad ciudadana es el Código Orgánico de la Policía Nacional, ¿verdad?, con algunas reformas a la que le ha llamado la Ley de las Instituciones de Seguridad Ciudadana. Es decir, sigue pensando que los problemas están solo en el aparato represivo de la sociedad. En este sentido, la estrategia organizativa del gobierno constituye un terrible retroceso político, más pernicioso aún que las estrategias de los sectores a los que antes él criticó, porque al menos frente a estas últimas, las fuerzas sociales conservábamos nuestra alerta, nuestra iniciativa y nuestra capacidad de respuesta autónoma. Sobrevivíamos, sí, en medio de condiciones altamente precarias, pero al menos teníamos organizaciones propias del pueblo organizado. Ahora se construyen organizaciones y gremios paralelos del escritorio del ministro o de la ministra de turno, otra UNE, otra CONAIE, otra FEGUE, otra CONACEP, etcétera, etcétera, lo cual constituye ciertamente una perversa aberración, puesto que se busca destruir lo que supuestamente funcionaba mal para sustituirlo con algo que es igual o que es peor, y con lo cual pretende generar condiciones para la destrucción de todo el tejido social organizado, que es ciertamente uno de los elementos fundamentales que ha permitido la evolución de la democracia en el Ecuador. Los resultados de la consulta popular de mayo del 2011 deben ser leídos como el inicio de una nueva etapa en la que el gobierno enfrenta una crisis de su postura hegemónica.
Los conflictos en el poder legislativo, en el que el gobierno conserva todavía una muy endeble mayoría, es una de las demostraciones de este desgaste. En cuanto a su discurso inicial de propiciar supuestamente un mejoramiento de la calidad de la democracia meramente representativa para ir a una democracia más participativa, nos hemos encontrado con una trágica realidad en la que no hay ninguna voluntad del gobierno de llevar a la práctica su propia propuesta de una democracia ciudadana. Lejos de plasmar esta democracia y esta institucionalización de la participación ciudadana, no vendida al gobierno, con división de atribuciones entre las 5 funciones del Estado, lo que tenemos es una institucionalidad estrecha, cerrada, dominada por una maquinaria de poder instalada desde el Ejecutivo y que radica en el liderazgo personal y autoritario de Correa. Es un gobierno que no cree en los espacios institucionales, que no respeta las reglas del juego democrático, que sigue creyendo en una democracia de votos mediados o ganados a partir de la maquinaria marketinera y propagandística que tiene. Correa establece siempre una relación de antagonismo con los actores políticos, con el propio sistema y, lo que es peor, con las funciones del Estado democrático. No se olviden ustedes que él hizo una declaración pública diciendo que no entendía por qué las otras funciones del Estado no le obedecían si él es el jefe del Estado. Es un liderazgo que entiende que la afirmación de su proyecto requiere la destrucción de todas las demás formas de organización social y política. Se trata de un presidencialismo sin límites, que eventualmente nos puede conducir a un ejercicio del poder sin conexiones sociales, sin bases sociales, sin movimiento político que lo respalde y sin ninguna función del Estado que permita ejercer un contrapoder para un necesario equilibrio. Frente a esta situación, es necesario plantearnos un gran acuerdo nacional por la democracia y el desarrollo que tenga como objetivos algunos de los siguientes: la formulación de una nueva práctica política basada en el rescate, la profundización y la ampliación de la democracia. Una propuesta programática, por otra parte, que sea amplia y consensuada, que sea contemporánea, que apueste por el cambio de la matriz productiva, enfatizando en la creación y el fortalecimiento de un amplio sector productivo de grandes, medianos y pequeños productores. Es necesario, es imprescindible, es inaplazable que construyamos una fuerza social, ciudadana y política que organice con los hombres y las mujeres que amamos y luchamos por la democracia, provenientes de todas las regiones, de todas las condiciones sociales, de todas las etnias y de todos los credos. Soñemos, queridos ciudadanos, con una nación distinta y no solo con una patria nueva. Soñemos con una constitución que se cumpla, que garantice y posibilite sueños, que concrete en hechos las imaginaciones de tantos y de tantas. Es una acción que fundamente las prácticas de la solidaridad, de la esperanza, que aterrice las nuevas utopías, esas que hoy amparan nuestra vida, pero que articule también las antiguas utopías de la humanidad, como el amor por la justicia y las equidades de género, las etarias, las raciales, para lo cual es necesario que construyamos una democracia activa, participativa, descentralizada, éticamente responsable, socialmente concertada y con el ejercicio integral de los derechos humanos de todos y de todas. Hablo entonces de una unidad nacional desde la diversidad. Democracia. Desde mi posición de mujer, permítanme expresar esta que es mi propia voz.
Amado pueblo que nos escucha, señores líderes y lideresas presentes en este magno evento, nuestra democracia está en uno de sus momentos más oscuros. Ahora es el momento para con generosidad, con desprendimiento, lograr la construcción de un amplio acuerdo que nos permita recuperar nuestras libertades, nuestra democracia, nuestra economía, nuestra nación. Señores, señoras.